Colombia tiene un nuevo presidente y para los que todavía no lo sabían ayer, bueno, amanecieron con las noticias. ¿Qué te pareció, Sergio? Me pareció algo como defraudando, no le encuentro el verbo para algo que defrauda a la gente al sentido, no, no lo entiendo, todavía no lo logro entender, No como lo la logras entender. gente todavía, Y tú como argentino, que sí, además en tu no, por país eso, hay un gobierno izquierdista, ay, entonces es la primera vez en más de 200 años que Colombia tiene a un presidente de izquierda. sí, Son las 9:07 de la mañana, vamos a estar comentando más sobre esta noticia. Gustavo Petro pues ya dio su discurso de victoria y dice: a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el domingo durante su primer discurso tras ganar las elecciones que este día su país cambió, es otro, y propuso un gran acuerdo nacional para no profundizar las divisiones. Y fíjense que voy a hablar textualmente de lo que él anunció en su discurso. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado de lo que le ha gritado al país. Lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra, así lo manifestó Petro pues ante una multitud que lo aclamaba en el Movistar Arena de Bogotá. Y vamos a analizar un poco cuál fue la situación ayer y todo el resultado de la contienda electoral con nuestra analista política Sabina Cobo, quien está conectada en estos momentos a través de Zoom para poder hablarnos un poco más sobre este acontecer en Colombia. Muy buenos días, Sabina. Bienvenida a Good Morning Doral. Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes para Feliz. ambos y para la audiencia. Feliz lunes, mi querida Sabina. Bueno, pues vamos a entrar directo al grano, Sabina. ¿Qué pasó? ¿Qué le faltó a Rodolfo Hernández, al ingeniero, para poderle ganar a Gustavo Petro? Bueno, fíjate, Natalia, que tenemos que echar hacia atrás y hablar un poco del fenómeno que traía ocurriendo Federico Gutiérrez Ujú. y una campaña que varios analistas y además la prensa reportó en su momento de desprestigio que se le hizo a Federico Gutiérrez en referencia a algunos, digamos, pactos que presuntamente tendría él con el narcotráfico o con la extrema derecha en Colombia, lo cual llevó a los votantes de Federico Gutiérrez a tener que votar por lo que muchos llamaban la democracia. En momentos en el que el fenómeno de Rodolfo Hernández pues no les gustaba, pero ellos tendrían o hubiesen tenido que haber salido a votar. Ujú. ¿Qué pasó con el ingeniero Rodolfo? Muchos de los partidos convencionales que en su momento apoyaron a Federico Gutiérrez, al parecer, según algunas informaciones que han salido, le fallaron al ingeniero en el momento en el que él da la sorpresa y se creería que habrían hecho algunas alianzas no públicas con Gustavo Petro. Vamos a tener en cuenta, Natalia, que la manera en la que se llevaron a cabo, digamos, o los sucesos como se llevaron a cabo en Colombia en estos pasados días, todo pasó muy rápido. Las encuestas daban a Federico Gutiérrez como el puntero que estaba con Petro y que podía ganarle. Y después el país, obviamente, pues la oposición a Gustavo Petro se volca a pensar, bueno, de repente esto ocurre porque los de Federico Gutiérrez se van a ir con el ingeniero. Ujú. Y cuando se sumaba esa matemática pues daba como claro ganador a Rodolfo. Pero la política, Natalia, y cuando uno la estudia y la analiza, no es solamente matemática, no se trata de sumar votos, se trata de una gran cantidad de otros factores que son tangibles y que son abstractos, que están jugándose cuando viene una elección tan importante como esta. Y como nos dimos cuenta, al ingeniero no le alcanzaron los votos. El mapa electoral, si tú lo ves, está muy claro. La costa de Colombia, el Pacífico, el sur oeste, todo para Petro y Bogotá, y luego el resto del país con Rodolfo. ¿Qué nos muestra esto? Un país completamente dividido y lo vimos también pues en la cantidad en los porcentajes, ¿no?, de votación. Así es. Y por otra parte, pues lo que también sorprende un poco, sabíamos que iba a ser una contienda muy, muy reñida, pero estaban los petrovideos que los mismos expertos y analistas decían que le iban a afectar dramáticamente a Gustavo Petro. Las encuestas en algún momento también favorecieron a Rodolfo Hernández para esta segunda vuelta,
Y sin embargo, lo que vemos aquí, o lo que vimos en el resultado, fue pues siempre una diferencia considerable. Y Gustavo Petro, pues saliendo victorioso, muy a pesar de estos petrovideos. ¿Qué crees que va a suceder ahora? ¿Los petrovideos van a continuar circulando? ¿Qué va a pasar ahora? Porque pues Petro está hablando de con un discurso de unión muy diferente a su discurso de campaña. Bueno, esto lo hemos visto en la historia del mundo, el discurso de unión después del populismo de la campaña. Y es desafortunado porque en este momento, una Colombia que está completamente dividida, eh, creo que tiene que estar como muy observadora de lo que va a venir. Hemos visto con otros regímenes cuando se hacían los videos, los discursos de unión, Natalia. Entonces, si bien nosotros en este momento no podemos decir que a Colombia le va a pasar lo que le ha pasado a otros países en Latinoamérica, digamos, como si fuéramos a condenar al país, sí tenemos que estar muy observantes porque Gustavo Petro durante la campaña sí le prometió a sus votantes que iba a quitarle dinero a los ricos, sí prometió que iba a subir los impuestos considerablemente. Sí prometió que iba a nacionalizar o a expropiar ciertas empresas y ciertos predios y ciertos territorios. Entonces, aunque él haya tenido un discurso conciliador, obviamente hay que estar mirando muy de cerca lo que va a pasar en el país. Si van a seguir afectándole o no los petrovideos, ahora vamos a empezar el proceso. Es que el proceso no es que haya entrado la izquierda a Colombia y que haya entrado Gustavo Petro. Sí, esto es histórico. Y que haya una vicepresidente de descendencia africana, sí. Todo esto es histórico, como lo estamos viendo en la prensa internacional, en el New York Times, en todos los medios, los titulares, por ejemplo, de la BBC. A Colombia ahora sí le viene el cambio. Vamos a estar muy escépticos de lo que pueda ocurrir en Colombia, porque el cambio en Colombia sí va a venir, pero puede venir para mal si él cumple sus promesas de campaña. Ahora, el discurso completamente distinto, como tú lo mencionas, también nos hace ver que estamos pisando tierras movedizas muy peligrosas y que Colombia era el territorio de predilección de la izquierda social chavista a nivel regional que ellos no habían podido ganar. Entonces, es un análisis que hay que hacerlo con muchísimo cuidado. El colombiano hoy se tiene que levantar a trabajar y tiene que salir adelante. Hay una oposición fuerte en el país. Esperemos que Petro gobierne solamente 4 años, como debe ser. Y hay que esperar. Bueno, y hablando de ese discurso de unión, el gobernante electo propuso que los países de América Latina se unan para hablar con Estados Unidos y sentar las bases de una transición energética, así la llamó, ante los estragos causados por el cambio climático. Dice Petro, le propongo al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para sentar los pasos de la transición energética, los pasos de la construcción de una economía descarbonizada, los pasos de la construcción de una economía de la vida en toda América. ¿Crees que ese punto debió haberlo incluido en su discurso de victoria? Fíjate tú, Natalia, que el secretario Anthony Blinken dijo en Twitter, felicitaciones a la gente de Colombia, estoy leyendo textual y traduciéndolo, para ejercer su derecho al voto y reafirmar la fortaleza de la democracia. Seguimos adelante para continuar trabajando con Colombia, con el presidente electo Gustavo Petro y para seguir con una democracia e igualdad. Estados Unidos tenía que pronunciarse. Hablar del cambio climático y de los problemas energéticos en su discurso inaugural tiene agenda seguramente. En Colombia hay una gran cantidad de problemas, sin descartar que sí tenemos un problema global de cambio climático, que van a ser los retos de Gustavo Petro y de Francia Márquez en estos 4 años. Además de tratar de conciliar con las fuerzas del Congreso, que en este momento, a esta hora, pues todavía no han analizado bien cómo va a quedar esa situación. Entonces sí, ha sido como muy sorpresivo, bien recibido por algunos, muy mal recibidos por otros. Y de nuevo, Natalia, un país completamente dividido.
completamente dividido. ¿Cómo ves tú y cómo está siendo recibido, de acuerdo con lo que has conversado y lo que has visto, que el líder chavista Diosdado Cabello pues haya pronunciado sobre el triunfo de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia y que pues esté celebrando que Petro haya llegado a la presidencia y dijo, y lo cito textualmente, habló Colombia y dice, la Colombia profunda, la que duele en el sentimiento bolivariano, buscando su paz y con ella toda una región. Abrazamos esa gran victoria de un pueblo que ha resistido 1 y 1000 ataques de narcopolítica. Felicidades. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo Terrible, tomamos pues esas felicitaciones catastrófico. viniendo de parte de estos líderes, ¿no? De este líder Diosdado Cabello que pues tiene ya muchas acusaciones de precisamente de narcotráfico. Natalia, catastrófico. Recordemos que estamos hablando de que se vivió en Colombia bajo narcoguerrillas. Ujú, ujú. Colombia ha sido un país con una historia muy complicada y muy diferente a los otros países latinoamericanos, como tú bien lo sabes como colombiana. Colombia ha sido un país que estuvo armado por muchos años y que continúa estando armado. Colombia es un país que ha puesto resistencia y que si bien no había tenido un gobierno de izquierda, es porque vivió una guerra y un terrorismo por más de 60, casi una guerra de 100 años. Entonces, la historia de Colombia es muy diferente a la de los otros países de Latinoamérica, porque Colombia fue y llegó a ser casi que un estado fallido. Y sí fue un presidente de derecha, Álvaro Uribe Vélez, el que sacó a Colombia, aunque esté siendo cuestionado, Ujú. de esa situación en su momento. Entonces, a veces hay que tener un poco más de memoria histórica y de conocimiento. Y estos líderes castristas, chavistas, se aprovechan de la situación y a ver, ¿qué va a hacer Gustavo Petro con todos los desplazados venezolanos que están en Colombia? ¿Cómo lo va a manejar? ¿O es que ahora van a comenzar a oír los colombianos como las promesas no se cumplan? Ujú. Estamos viendo una situación muy complicada y no se puede ser idealistas. No se puede idealizar a una izquierda si supuestamente está aliada con fuerzas chavistas, fuerzas castristas, porque la gente no vive de ideología, es muy fácil dar un discurso conciliador. Ahora lo que hay que exigirle al señor Petro es que en realidad unifique al país, saque al país de pobreza, genere que la clase media crezca, trabaje en la educación y le deje a la gente que ha trabajado tanto sus ahorros, sus empresas, porque Colombia es un país muy próspero, y nacionalizar al país o quitarle plata a los ricos para dársela a los pobres no es la solución porque no lo ha sido en los otros países de Latinoamérica. Ahora, volviendo al tema de Rodolfo Hernández, ¿tú crees que haber utilizado la estrategia del caracol, como aquí lo mencionamos en varias ocasiones en Good Morning Doral, que es la de esconderse, ¿no? Durante las últimas semanas de campaña que son tan cruciales, ¿no? Hacia la segunda vuelta, y él se escondió. De hecho, también vino aquí a los Estados Unidos, a Miami, dijo que tenía amenazas de muerte, que tenía miedo por su vida, incluso se quedó más tiempo del que había planeado aquí en Miami, resguardándose tal vez de esas posibles amenazas. ¿Tú crees que eso definitivamente fue lo que pudo haberlo hundido en términos de cómo el electorado lo veía o lo percibía? No creo, Natalia. Yo pienso que fue la capacidad de unificar a los votos de Federico Gutiérrez. Te explico por qué. Ujú, Rodolfo Hernández hizo una campaña diciendo que él era el candidato diferente, el candidato que no tenía ninguna fuerzas políticas detrás, el candidato, el empresario que si bien tenía experiencia política, estaba luchando contra los políticos tradicionales, contra la corrupción. Muchas de las alianzas de Federico Gutiérrez eran de los partidos tradicionales. Yo siempre me lo pregunté. Cuando ganó Rodolfo y muchas personas aquí en Estados Unidos, que si bien sabemos que en el exterior gana Rodolfo y ganó Fico en su momento, dijeron, ah, no, esto ha pasado porque tenía que ser así. Rodolfo tiene mucha más capacidad de ganarle a Petro. Yo les dije, esperen y miren, toda la gente que votó por Federico Gutiérrez, y hablemos de los
partidos tradicionales que los tenían que movilizar sus líderes, puede que apoyen a Rodolfo, pero ¿qué va a pensar el votante de Rodolfo cuando eso pase? Y ahí estaba la gran pregunta. Mientras tanto, los petristas seguían buscando a su base, a sus votantes, en muchos casos seguían prometiendo, regalando, y ahí estuvo también otro gran problema. Hablemos de otros políticos, por ejemplo, Sergio Fajardo, quien fuera candidato presidencial y quien públicamente dijo, mi voto va a ser en blanco, no me voy a ver ni con el uno ni con el otro. Sergio Fajardo, cuando se dirige a votar, va al puesto de votación y en algún momento él, bueno, marca su voto y lo alcanza a mostrar, y cuando demuestra que había votado en blanco empezó a ser abucheado y la gente a decirle fuera, fuera, fuera. O sea, y fue muy fuerte, ¿no? Pues el recibimiento que tuvo Sergio Fajardo. ¿Cómo viste tú que una figura política como Sergio Fajardo no se inclinara ni hacia un lado ni hacia el otro? ¿Y cuál fue el mensaje que le dio a Colombia con su voto en blanco? Es complicado porque el voto en blanco ha sido muy cuestionado. Si tú te vienes si tú analizas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos no manejamos el voto en blanco. El voto en blanco para muchos es un voto perdido, para otros sería la manera de mostrar Como una el protesta. escepticismo. Exacto. Pero eso no es novedoso. A Fajardo, de hecho, lo abuchearon cuando lo hizo. Eh, Sí, es complicado, es complicado. El voto en blanco siempre ha sido una figura muy difícil de analizar. Algunos dicen que Sergio Fajardo hubiera podido o pudo haberse ya enterrado políticamente con este voto en blanco. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Él estaba enterrado políticamente desde los porcentajes de antes. Su porcentaje fue muy bajo y él ya lo sabe. Él no llegaba, pero es que él no le llegó a Federico Gutiérrez en el tercer lugar. Yo no recuerdo en este momento los votos, Natalia, cuánto fue el número, pero yo pienso que ya con ese resultado de la primera vuelta él estaba enterrado políticamente. Sabina, buenos días. Buenos días. De verdad, yo no sé por qué la gente no tiene memoria, porque en su momento la revista El Tiempo, entrevistando a Petro, él dijo en su momento de que él no era de izquierda, que se definía como demócrata radical sin necesidad de ser extremista. Obviamente sabemos de que nada escapa a las redes sociales actualmente y la gente hizo la comparación evidente de Hugo Chávez diciendo lo mismo de que él no era de izquierda antes de la presidencia, pero en cuanto se subió al poder, sacó las garras realmente que tenía, hizo el cambio en la constituyente y se trató de, bueno, lo que hizo, se perpetuó ahí en el poder hasta que le dio la vida, pero si no, creo que tendríamos todavía Hugo Chávez por ahí dando vuelta. La gente no ve que Bueno, y lo su tenemos con vecino, Maduro, Sergio, además. correcto,